Gracias, es un placer nuevamente estar acá a través de ustedes comentando qué se vive en El Salvador. Pues vamos a unas elecciones el 4 de febrero, donde se elige la presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, en un contexto cargado de muchas ilegalidades, de muchos abusos de poder, partiendo porque hay una candidatura que no cumple con los criterios, que es inconstitucional, que es la del actual presidente, quien, pasando por encima de lo que la ley manifiesta y además haciendo cómplice también a otros funcionarios impuestos por él en la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que esto es legal y por eso es que va compitiendo. Sin embargo, nuestra Constitución ha tenido esta prohibición, pero hay un escenario también que no se veía desde las dictaduras militares, y es que vamos nuevamente a una elección bajo un esquema de régimen de excepción, o lo que se trata pues de suspensión de derechos, que yo sé que muchos ya lo han escuchado, que aunque se argumenta que es un tema de seguridad pública o una medida para atender, digamos, una problemática contra grupos criminales, al final también el régimen de excepción ha sido utilizado por este gobierno como un mecanismo o herramienta de control social. Y hemos descubierto en la población, en todo este plazo de la campaña, mucho temor, mucho miedo. Hay gente que tiene miedo a expresarse, obviamente, porque la amenaza latente de que una voz que cuestiona el poder de turno, que cuestiona los abusos de poder de este gobierno, sufre amenaza. Y esto lo hemos visto en diferentes casos donde a la gente se le dice, mire, o se va de aquí cuando se hacen desalojos, por ejemplo, o le aplicamos el régimen de excepción. Y también Nuevas Ideas y el gobierno actual obviamente han incorporado otro elemento que ya estaba siendo olvidado en una campaña electoral, que tiene que ver con la campaña de miedo. Hay mucha desinformación, mucha mentira, y por lo tanto es un escenario bastante atípico, al menos de lo que habíamos tenido en los últimos procesos electorales, y con un Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad, que tampoco está jugando el rol que le corresponde. Está dejando de hacer cumplir la ley en muchas cosas: campaña anticipada, uso excesivo y abusivo de los recursos públicos por parte del gobierno para su campaña electoral, para su propaganda, ante un escenario de inequidad de condiciones para el resto de contendientes. Y obviamente lo que se dio hace algunos meses, pero que va a ser traducido ya en la elección, es la modificación de las reglas electorales, donde se disminuye el número de diputaciones en la Asamblea Legislativa, que eran 84, hoy serán 60, pero lo que más en todo caso digamos, afecta la pluralidad es el cambio de la fórmula en cómo se asignan esos escaños. Y es evidente porque en aquel momento el discurso de Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, dijo que era por un tema de ahorro para hacer más eficientes los usos de recursos públicos, pero ya quedó claro que eso era mentira y solo era una excusa para modificar reglas a conveniencia del partido mayoritario, y a través de ese mecanismo no soltar ni un espacio de poder institucional que hoy tienen, porque definitivamente el sentimiento de la población es un sentimiento que ya no le otorga toda la confianza que le pudo haber dado en el 2021 o en el 2019 a este gobierno y a sus diputados, y tampoco a sus alcaldes a nivel de los municipios, que es otro elemento que se modificó, que se eliminaron municipios, y de un país que tenía 262 municipios, ahora únicamente tendremos 44. Entonces, es una señal clara que lo que quieren es seguir concentrando poder, seguir concentrando los recursos públicos ante una realidad que se impone, donde las condiciones de vida de la población son cada vez más precarias. El mismo gobierno ha reconocido que en el esquema del régimen de excepción, en esas capturas masivas sin previa investigación, hay y ha habido miles de personas inocentes capturadas. Pero también bajo el tema del régimen de excepción hemos tenido casos donde han sido capturados liderazgos comunitarios, por ejemplo, que han estado siempre organizados en defensa de sus territorios, en defensa del agua, casos de sindicalistas también que han sido llevados a prisión por estar exigiendo sus derechos y estar manifestándose. Claro que la población
tiene una opinión, ya tiene una valoración y hoy lo que importa es vencer ese miedo y participar. Y es el llamado que hemos estado haciendo. Y al menos como FMLN nos comprometimos al participar en este proceso a darle a la población una alternativa ante todo este esquema que ha instaurado el régimen de Bukele, donde hay abusos de poder, hay actos de corrupción que ya están siendo fuertemente señalados, actos de pactos con grupos criminales que también se han conocido por medio de investigaciones periodísticas, donde se sigue, digamos, tratando de invisibilizar la pluralidad de pensamiento y queriendo instaurar prácticamente un sistema de partido hegemónico o partido único, y principalmente desarrollando una campaña de propuestas para vencer la mentira, para vencer el miedo y la desinformación. En uno de los puntos que es la preocupación mayor de nuestra población y hoy por hoy no se le está prestando atención, que es el caso, por ejemplo, del golpe que tienen las familias en su economía.